pensamos que Él puede hacer, porque Él no actúa de una manera tirana y toma la decisión, porque en el pensamiento a veces está el jefe manda, el papá manda, la autoridad manda, es decir, que estamos como esperando que Dios actúe de esa manera. Nos cuesta entender que nos puso Él con libre albedrío para decidir y para reconocer cuando fracasamos, para ser ayudados y bendecidos. En el corazón de aquel que conoce su gracia disfruta esto tan hermoso de la vida plena que tenemos en el Señor. Hay un agradecimiento de nuestra hermana Carmen y quiero que ella pueda expresarlo. Estamos orando por Jorgelina, su hija. Así que te invito, Carmen, que pases aquí. Y esta es la realidad de lo que el Señor es, de lo que el Señor hace, de lo que el Señor realmente está dispuesto a manifestarse. Tuvimos recién un ratito, estuvo con nosotros Andrea, ella es psiquiatra, ella pasó un momento muy difícil en su vida también, porque su niño, que estaba también, si lo vieron un ratito, dice, aunque sea, pasa un ratito, tengo el compromiso de que tienen que venir hoy a arreglar la calefacción. Su niño tenía leucemia. Imagínense en un niño esa situación, y más allá de lo que el tratamiento pudo hacer, porque no había esperanza, ella confió en el Señor, oramos y el Señor extendió su mano y lo vemos andar ya libre de todo ese efecto cuando las probabilidades eran mínimas. Pero cuando ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, hay posibilidades que cambian y esto nos llena de gozo. Carmen, contanos un poquito. La aflicción era muy grande tuya hace unos días, pero hoy estás más tranquila, confiando en el Señor. Sí, buen día a todos. Yo a mi hija no la veo porque ella vive en Estados Unidos. Cuando a mí me avisaron era porque estaba mal, porque ya tenía un cáncer bastante avanzado y en una semana le hacían quimio hasta de 9 horas. Y yo tenía pensado viajar para cuando fuera su cumpleaños, pero la burocracia no me dejó y no puedo ir y no la puedo ver. Lloré mucho, le clamé mucho al Señor y el Señor me escuchó hasta que Él también me da tranquilidad porque yo vivo sola. Y yo vine a hablar con mi pastora, lloré mucho, ella me consoló y solo tengo palabras de agradecimiento para el Señor. Y estoy muy confiada que mi hija va a salir de esto. Muy confiada estoy y yo misma digo, Señor, avísame que mi hija está mejor. Está estable, pero va a salir adelante. Gracias a todos, muchas veces me han visto mal, pero porque no aguantaba más. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por ella y por mí. Pero hay algo muy importante, que la única cristiana que asiste a la iglesia soy yo. Nadie de mi familia tiene confianza de que yo venga, pero ella en su desesperación y balbuceándome me llamó y me dijo, mami, pedí oración por mí, que el Señor me ayude como vos me hablaste. Por eso le doy gracias al Señor y vamos a salir adelante. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, Él se lo merece. Gloria a Dios. Él es real y Él es maravilloso y Él no cambia. Gloria a Dios por su fidelidad.
En circunstancias como esta, ¿en quién confiar? En circunstancias como esta, ¿en quién creer? Qué lindo es. La Biblia dice: los ojos del Señor velan por la ciencia y Dios da capacidad. Por eso celebramos a Cristo, quien vive y reina para siempre. Y hay algo importante: no hay distancia ni circunstancia que impidan el obrar del Señor. Amén. Él es, ha sido y será. Él es el que ha prometido y ha cumplido, ha venido y ha dado su vida para que nosotros podamos tener esperanza. No es algo de palabras, no es algo que tenemos que hacer en sí con nuestro cuerpo, como algunos se flagelan y caminan o pagan o pactan. Es por gracia, es por gracia, es por misericordia. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 24. Lucas, por los relatos, es mencionado como un médico en su tiempo. Seguramente tuvo que verificar más de una oportunidad, porque el Señor, cuando hace milagro, no es un cuento, no es para emocionar. Él lo que hace, lo hace bien y perfecto. Y también se lo menciona como un periodista. No lo encontramos entre los 12, pero es aquel que tomó y relató y escribió tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles. Y aquí él cuenta, da testimonio de cosas que sucedieron alrededor de Jesús. Interesante, relata con una precisión muy clara los acontecimientos. Y por supuesto leemos hoy, en este día de resurrección, lo que dice en el capítulo 24: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y escuchen bien lo que le dicen los ángeles: acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas escuchen, a ellos le pareció, qué linda noticia, dice así, les pareció locura. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Qué palabras son estas? No les creían. Así que no nos hacemos problema cuando de pronto la duda golpea y la dejamos pasar. Siempre está dando vuelta por ahí. Allí estaban los que ministraron con él. Allí estaban los que vieron su gloria, su majestad, su poder. Allí estaban. Pero tristemente, en ese momento, la angustia, la situación, lo que querramos nosotros mencionar, hicieron que dijeran estas palabras. No le creían. Pero dice allí el versículo 12: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Queridos hermanos y amigos, la evidencia de la resurrección de Cristo, dijo un jurista de Gran Bretaña conocido por su capacidad de interpretar, la evidencia de la resurrección de Cristo es la mayor evidencia que esto es verdad. No se puede refutar. En la historia y en la vida personal de aquel que acepta al Señor en su corazón.
La evidencia que es la iglesia, los redimidos, los transformados, la evidencia de aquellos que creen y confían en el Señor. Pero estamos en el mundo, hay dudas, aflicciones, muchas veces nos sobresaltan, porque luego sigue contando Lucas que Jesús se va caminando al lado de dos que iban a Emaús. Interesante es, Emaús queda a una cierta distancia de Jerusalén, y dice que ellos conversaban sobre estas cosas. Versículo 14, iban hablando entre sí de estas cosas que habían sucedido. Versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cuando no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Me detengo para pensar, me detengo para que pensemos. Este tema es interesantísimo. Creen algunos, otros no creen. Evidencias sobrenaturales de la gloria del Señor. Y estos dos no eran cualquiera. Habían experimentado en ellos el llamado, habían ministrado su gracia, eran los que en algún momento vinieron con gozo porque los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados, se sujetaban los poderes de las tinieblas ante su palabra, y el Señor le dijo: miren, todo bien, está vencido aquel que hace el mal. Yo lo vi caer, fue sacado de su lugar, pero su gozo no debe estar en estas cosas. Su gozo debe ser mayor. Su gozo debe estar en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjense, no es que estaban ausentes de los acontecimientos. Recibieron los apóstoles y también ellos no le creían. Dicen que, qué lástima, cuando nos alejamos de la palabra y de la manifestación y el cumplimiento, viene la duda, el conflicto, y comienza la religión tratando de coordinar, tratando de acercar partes. Cristo es el mediador. Cristo es nuestra relación con el Padre. Gloria a Dios. ¿Será que Jesús sabía? La otra pregunta, ¿no? Lo que había pasado esos días. ¿Será? Le dijeron los que iban camino de Emaús: eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús dice: ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y allí, en ese momento, le dicen ellos de Jesús Nazareno, este que vino y poderoso en obras y manifestación, y qué sé yo. Ah, claro. La pregunta es: ¿cuánta gente uno ha visto que ha recibido milagros, prodigios y maravillas? Ha recibido la paz en su momento, ha experimentado del Señor, pero luego se olvidan, luego agarran otro camino, otra senda. El Señor habla y dice: el que me sigue
no andará en tiniebla. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No una fe de estas que se venden por allí, una fe de salvación, una fe de gracia, una fe que nos lleva a creer en la palabra del Señor, a confiar, no en nosotros, sino en Él. Si ellos hubiesen estado cerquita, si hubiesen ido al sepulcro, pues unos fueron allí, también vieron lo mismo, escucharon lo mismo, pero, qué sé yo, anda a saber, ¿no? Que Dios nos bendiga a confiar en el Señor. Había uno, ¿se acuerdan? El hermano Duda. 8 días no apareció en la reunión. Escuchó que había resucitado, pero él estaba en otro. Ya la duda lo había tomado. Y yo lo veo a Tomás, porque Jesús lo llama, ¿no? Cerca de la puerta, por allá. Ya tanto hincharon que se fue. Y dice la palabra que mientras estaban reunidos el Señor se aparece. Dice: Tomás, vení. ¿Saben por qué lo llama? Porque él desafió y le dijo a los que lo invitaban: si no meto mi dedo en sus manos y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. ¡Wow! Qué tremenda es esa palabra. Cuando Jesús lo ve allí, dice: Tomás, vení, mete tu dedo, mete tu mano. Y él cae de bruces, de rodilla. Señor mío y Dios mío, reconoce a Cristo por lo que Él es. Y saben ustedes, proféticamente encontramos palabras que cuando el Señor, después de que fue crucificado y haber muerto, se presentó con su propia sangre ante el trono de Dios, para que allí sea juzgado. Dice la Biblia que su cetro era como un palo cualquiera, es decir, Él va a la cruz como un hombre, pero la muerte no lo pudo retener porque no tenía pecado, porque está establecido por Dios que la paga del pecado es la muerte. La muerte no lo pudo retener, no pudo sostenerlo allí. Y allí Él se va a la presencia del Padre primero, se presenta ante el Padre, y la Biblia nos dice que cuando Él llega ante el trono de Dios, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y todos los seres vivientes tenían una pregunta en su mente: ¿qué son esas heridas en sus manos, en sus pies? Y Él le responde a la pregunta: con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Cacho de amigo, ¿no? Y a veces así nos comportamos. En vez de darle gracias al Señor y vivir esa experiencia hermosa de la fe que motiva y que nos lleva a cosas espectaculares, la duda, el conflicto, la pregunta, el interrogante, y no disfrutamos de la paz que el Señor tiene. Qué importante es entender que el Señor conoce tus pensamientos. El Espíritu de Dios interpreta lo que tú sientes en tu interior y en su amor te quiere responder. ¿Se acuerdan cuando Felipe va contento y se encuentra con un amigo llamado Natanael? Le dice: he encontrado al Mesías, viejo. Lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿A quién? A Jesús. ¿De dónde es? De Nazaret. Hermano, amigo, de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús no es que vino como el equipo ganador y allí triunfalista, vino con humildad. Él dijo: aprended de mí, no he venido para ser servido, he venido para servir. Y como a Felipe no le quedó argumento, como a veces nos pasa, tienen tantas cosas: ¿y por qué pasa? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué si Dios existiera? Así un hombre que estaba en la barbería, en la peluquería de uno, comenzó a hablar del Señor y dice: mira, no me vengas con esa, porque si Dios existiera, no habría guerra, no había problema, no había esto, no habría lo otro. Y a veces ante estos argumentos así uno se queda casi sin poder responder, porque la mente se cierra. Y sale justamente de la peluquería, de la barbería, y ve a un hombre desprolijo, allí todo el pelo sucio, largo, la barba. Y dice: vení. Sí. Abre la puerta y dice: qué interesante es tu argumento.
Yo pensé que los barberos y los peluqueros existían, pero viendo a este hombre, veo que no existen. Y él dice, ¿y qué soy yo? Porque mira, ¿cómo está? El peluquero, el barbero dice, lo que pasa que él no viene a mí para que yo lo arregle. Ah, dijo él, así nos pasa con Dios, exactamente. No venimos al Señor, no escuchamos su palabra, no hacemos caso a sus dichos, vivimos como nos parece. Y así nos va. Estos que iban camino de Emaús tenían esa actitud. Ya está. La duda está siempre golpeando la puerta, pero Dios no por eso deja de hacer lo que tuvo que hacer. Les mencioné a Natanael, cuando Felipe sin argumento le dice, vení, mira, vení a escucharlo, vení a verlo, una de esas. Y cuando vienen caminando los dos, Jesús los señala y dice, he aquí un verdadero israelita, un hombre que no tiene engaño, un hombre que es sincero, un hombre que tiene un corazón. Y Natanael se ve que tenía carácter, dice, ¿dónde me conoces vos a mí? Pará, vamos a aclarar las cosas. ¿Cómo saber? Antes que Felipe te hablara, debajo de la higuera te vi, dice el Señor. Por eso la relación con Dios es personal. Podemos nacer y crecer en la iglesia, podemos vivir rodeados de Biblia y teología y muchísimas cosas, pero si no tenemos una experiencia personal entendiendo quién es Dios, no alcanza. Natanael reconoce en Jesús que es el Hijo de Dios, que lo conoce, que sabe aún sus pensamientos. Y dice que allí él vino al Señor. Y Jesús dice, porque te dije eso, ¿no me crees? ¿Por eso no me crees? Vas a ver cosas mayores. Cuando me sigas, cuando me sirvas, vas a tener experiencias con el cielo espirituales. Vas a poder disfrutar de esa experiencia con Dios, porque Jesús vino a hacer esto, mostrarnos al Padre, para que experimentemos su gloria, su gracia y su misericordia. Y a veces nos exhorta, y a veces nos confronta. ¿Se acuerdan cuando Él da de comer a la multitud? La multitud le seguía por el pan. Me hace recordar algunas situaciones de algunos que hacen con el Señor un trueque y Dios se compromete y nos bendice, pero cuando termina ese momento lo dejan, lo abandonan, lo siguen porque reciben algo nada más. Y los discípulos tenían confianza en el Señor. Medio fuerte esta palabra. Me parece que te pasaste un poquito, tenía que haber sido un poco. Jesús lo mira porque le había dicho, ustedes me siguen por el pan que comieron, nada más. Ustedes no entendieron la dimensión de lo que esto significa. Y ellos le dijeron, es fuerte esta palabra. Jesús dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¡Wow! Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? En este caso, versículo 25, el Señor le dice a los que van camino de Emaús, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Quiero decirte en esta mañana, Jesús no es un improvisado. Jesús no es alguien que anda buscando a ver cómo puede convencerte. Él dio su vida por amor para salvarnos. Quien debemos entender nuestra necesidad y comprender lo que Él hizo somos nosotros, porque Él cumplió todo lo que dijo que haría. Gloria al nombre del Señor. Más de 365 profecías se cumplieron en la vida de Cristo, que por amor dio su vida por ti y por mí. Duros de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que se tomó tiempo y comenzó desde Moisés, siguiendo por los profetas, le declaró las Escrituras que lo que de él decían. Y cuando llegó ya tarde en la noche, iban a comer, dio gracias y allí sus ojos fueron abiertos. Que Dios unja nuestros ojos con colirio para conocerle, para experimentar de su gracia y tener esta experiencia hermosa de saber quién es Jesús. Sin lugar a duda, podemos negarlo, podemos evitar la realidad de su presencia,
pero Él es quien dijo ser. Y si vino y dio su vida, es porque no había otro medio. Te recuerdo, Jesús levantaba los ojos al cielo y decía: gracias, Padre, y el pan se multiplicaba. Oraba 2, 3 palabras porque vivía en comunión con el Padre. Y luego decía: ¿dónde le pusieron a Lázaro? Señor, ya lleve 4 días de muerto. Si hubieras estado aquí, si antes hubiese sido, quizás. Deja al Señor tu carga y confía. Agradece, llora y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Jesús le dice a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El otro día escuchaba un reportaje y un periodista conocido le preguntan: ¿y qué de más allá? No existe. Esto termina todo acá. Qué manera miserable de vivir. Qué pobre, qué mezquino. Que Dios nos bendiga en esa esperanza hermosa que abriga nuestra alma, conociendo a Cristo en la experiencia personal de la vida que Él nos da. Cristo Jesús va a orar. 3 veces oró intensamente. Dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Su sudor allí estaba sufriendo porque sabía Él lo que venía. Pero Juan declara: he aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque oró intensamente, pidiendo, y escuche esto, si habría otra manera de salvar la humanidad, pasa de mí esta copa. Quizás pasó por sus pensamientos: inventemos, Padre, otra religión, busquemos otra manera. Fíjate si no encontrase los archivos por ahí. No hay otra manera. El precio es sangre inocente. No hay otra manera. Solamente Dios envió un ángel para fortalecerle y seguramente decirle: Jesús, no hay otra manera. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra manera. Jesús solo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. No hay otra manera. El cielo se hizo de bronce, no hubo respuesta. Y allí Él terminaba haciendo la oración: sea tu voluntad y no la mía. Y así fue. Y fue entregado, sufrió enormemente y murió en una de las peores muertes, que la muerte de crucifixión. Y a veces menciono esto: 6 millones de judíos murieron, pero nadie anda con una garrafita en honor a los que murieron. Muchos han muerto en la horca, no por eso andas con una horca en el cuello. Otros murieron en sillas eléctricas, otros por una inyección letal, pagando su culpa, porque nadie manda la muerte por gusto. Pilato tuvo este problema: no encuentro nada en él, este es un justo, no encuentro, le voy a soltar. No, quiso librarse, lo mandó a Herodes, enemigo político, gobernador de todo el estado. Estaban enemistados, pero dice que después de ese encuentro se hicieron amigos. Y Herodes tampoco encontró nada, así que se lo devolvió. Arreglate vos, querido. Y por eso fue castigado, porque en ese tiempo la ley romana determinaba: si había dudas, si había algo que no querían ellos comprometerse, firmar la pena de muerte. Barrabás merecía la muerte. Era un criminal, homicida, era un terrorista, alguien que merecía la muerte. Y ese día lo iban a matar. Pero Jesús, ¿cómo firmó una sentencia sobre alguien que es inocente? Pero había allí un convenio. Dicen que nunca se usó, que en ese momento valió. Esas cosas que aparecen, vio, de la ley, el espíritu de la ley, el decreto y el no sé qué, que por pedido de los judíos soltaban a alguien o mandaban a sentencia a alguien. Entonces alegan ante Pilato esta situación. Y como Pilato quería zafar, ¿se acuerdan, no? ¿Cuántas veces decimos me lavo las manos? Simbólicamente estaba diciendo: no quiero saber nada con eso. Encima, como si fuera poco, la voz de la conciencia, la mujer, viene y dice: no tengan nada que ver con este.
anoche sufrí mucho. ¿Qué se sabía de Jesús? Que sanaba enfermo, multiplicaba los panes, los peces, limpiaba al leproso, daba la vista a los ciegos. De eso se sabía de Jesús. No tengas nada que ver con este. Qué peso, ¿no? Como si fuera poco, diría alguno. Encima, mi señora, como si fuera poco. Y los que estamos casados sabemos que a veces tienen razón. Dejémoslo ahí. Y en medio de toda esta situación, Pilato decide, como una salida, darle para que tenga. Es castigado brutalmente. Normalmente, dicen los entendidos, quien era castigado de esta manera no sobrevivía, por la pérdida de sangre, por las infecciones. Entonces era una manera política de zafar, para no firmar la sentencia. Y fue traído allí y puesto delante de la multitud. Si usted lee en el relato, Pilato dice, ¿qué hago con él? Yo no encuentro nada. Y le traen el peor de los peores, Barrabás. ¿Qué hago con este? A él soltalo y con este sea crucificado. ¡Wow! ¡Qué crueldad! Ya en ese momento, dice la Biblia, no había parecer en él. Estaba desfigurado, hinchado. Una noche, allí bajo tortura cruel, para hacerlo desistir de ir a la cruz. Porque yo creo que el diablo se la veía venir. Que allí tendría que, por la demanda que él hizo, asegurándose eternamente ser el Dios de este siglo, que es honrado a través de la maldad y todo el abuso y lo que pasa en las guerras, quería ser el Dios. Pero Dios, el Dios eterno, dijo, yo pago. ¿Y sabes qué? Tu redención y la mía no fue comprada ni con oro ni con plata, porque eso le pertenece todo a Dios. La demanda era sangre inocente. Y el diablo es astuto y hábil, sabe manejar. Él sabe que no hay justo ni aun uno, no hay hombre que no peque, porque el pecado se inyectó a la humanidad y todos somos pecadores. Pero Dios dijo, yo pago. Y el pago va a salir de la simiente de la mujer. Por eso al judío le cuesta tanto entender y comprender cómo podría ser esto. Pero Dios, en aquella joven dispuesta, se hizo hombre, y así su sangre, que no es la sangre de María, su sangre estaba libre de pecado. Gloria a Dios. Él fue allí dado para que nosotros, por medio de él, tengamos salvación. Por eso la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener, no. ¿Qué hacer con este? Y allí vemos a Cristo resucitando. El pecado entró por Adán, por Cristo fue saldada la cuenta, y hoy todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Esta es la gracia maravillosa. Ellos no creían, no dudaban. Por eso, si a veces están en esa condición, no te hagas tanto problema. Es parte de nuestra situación de conflicto que tenemos. Cuando se apareció entre ellos, tampoco ellos tenían tranquilidad. Dice el versículo 37, cuando el Señor aparece y les saluda, dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y Jesús le dice, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Ahora sí ya glorificado, ahora sí ya en una nueva naturaleza. Entonces dice que les pidió algo para comer. Se comió un poco de pez asado, un panal de miel delante de ellos. Que Dios nos bendiga. ¿Y saben qué les dijo? ¿Y saben qué nos dice el Señor cada vez que estamos reunidos? Estas cosas yo les hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y quiero pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo esta palabra se cumpla. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura.
Si el entendimiento no es abierto por el Espíritu Santo para entrar en una dimensión espiritual, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locuras, pero para aquel que recibe es poder y gracia de Dios. Es paz, es tranquilidad, es seguridad desde nuestro interior. Dice el versículo 46, así está escrito: así es necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y escuche esto, y se predicase en la Patagonia hasta lo último de la tierra, en todas las naciones, arrepentimiento y perdón de pecado, comenzando de Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Yo los envío, y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Amén. La gracia de Dios se revela para salvación. La mayor cantidad de cosas que tenemos son espirituales. La mayor cosa que tenemos son espirituales. La fe, la esperanza, el amor, que nos motiva, que nos proyecta, no se ven, pero se produce en nosotros un efecto de ganas de hacer, y allí nos proyectamos los sueños, ¿o no? La realidad de lo que tenemos es pasajero y se desvanece. Una bomba lo puede destruir. Nuestra vida es limitada, pequeña, corta, finita. Y a veces estamos tan aferrados a ella. Preparémonos para la eternidad. Cuando miramos en la Biblia los primeros hombres, entre ellos Matusalén vivió 964 años. 700, 800, era normal. La raza nueva era normal que viviera ese tiempo. En el tiempo de Noé, Dios estableció la vida, la habitación del hombre serían 120 años. Leámoslo. En el Salmo 90 dice, la edad de los hombres será 60 y 70. ¿Dice así? No, 70 y 80. No quería ver, estaban despiertos todavía. 70 y 80. Y los últimos años le va a doler todo, la carrocería. Le va a doler las pieles. Dice que los ojos van a fallar. Así que no se haga problema, está dentro de un parámetro normal. Pero esto tiene que ver con el cumplimiento. Los tiempos serán acortados. Antes venía un muchacho a los 130 años y quería casarse, y el padre le decía, ¿pero qué mocoso? ¿Qué sabes de la vida vos? Acá. Se casaban a los 200, a los 300. Y así hacían Macana igual. Hoy viene un pibito, una piba, me quiero casar. El otro día escuchaba ya se habla, ya hay que liberar todo. Y con tristeza, si se quiere casar una chica, un muchacho, bárbaro, el problema no se case con un chico. Porque les enseñan, total, no hay problema. ¿Cuál es el drama? Y encontramos esto en el colegio. Hablábamos una persona, dice, mi nena viene y me dice, mami, tengo novia. ¿Cómo novia? Y la madre le sigue el chiste a la nena. ¿Tendrás novio? ¿Alguien te gustó en el jardín? No, mami. Mi señor me dijo que yo puedo tener novia. 3 años. Esto nos habla del tiempo de Noé y del tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo, escuchen, vean lo que dice la Escritura. Cuando estas cosas comienzan a suceder, sepan que mi venida está cerca. Israel es nación, le guste a quien le guste. Los tiempos de Noé se casarán, se darán en casamiento. Los tiempos de Lot, de la corrupción moral, el Señor dijo, el día y la hora nadie sabe. Cuidado en este engaño. Nadie sabe, porque muchos aprovechan. Pero cuando ustedes vean estas cosas, se van a dar cuenta que mi venida está cerca. El Cristo que murió y resucitó, el Cristo que nos envía a predicar y compartir de su gracia, vuelve otra vez. Y así se cierra el círculo, el paréntesis de la gracia. Preparémonos hoy para tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, pero yo puedo moverme, andar, no importa. Sí, puedes, mientras no te agarren los inspectores de tránsito y sonaste. Primero te hacen una multa y después, si te mandas una macana, si no estás autorizado, vienen las consecuencias. Espiritualmente pasa exactamente igual.
Que Dios nos bendiga en esta historia de la vida. Ser consciente de lo que es establecido, es ético, es moral, es lógico. Porque cuando hacemos aquello que Dios nos pide, ¿sabe lo que tenemos? Es paz. Paz para con Dios, en primer lugar, que nos perdone, nos libre. Y paz con aquello que está a nuestro alrededor y paz con nosotros mismos. Amén. No sé cómo está tu corazón. ¿Estás en duda? ¿Estás conflictuado? ¿Estás enojado? Puedes hacer lo que quieras. El Señor en su amor te llama y te invita a que descanses y creas en Él. Dice la Biblia, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el texto siguiente me encanta. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sería una locura. A veces estamos pensando esto que ha pasado y que ya hoy estamos todos libres del COVID. Parece que inventaron la vacuna antes de la enfermedad. Parece, ¿no? Porque no sigue, no sé. Sería una locura. Cristo no es el problema, Cristo es la solución del pecado. Él vino a buscar lo que se había perdido. Sin Cristo no hay esperanza. Sin vacuna para algunas enfermedades no hay salida. Cristo no es el problema, Cristo es la solución. La muerte era el gran problema para vencer. Cristo la venció y creyendo en Él tenemos vida y vida en abundancia. Y no es algo que hay que ponerse a meditar para ver qué pasa, comer o dejar de comer, lacerarnos el cuerpo, etcétera. Es creer. Y luego viene la paz que necesitamos en nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto hoy nos quedamos lamentando el tema de este paso tan importante y tan lindo que varios hermanos tenían para dar? De hecho, mi hermana vino de Sarmiento para dar este paso tan lindo. Pero va a venir el domingo que viene, va a venir con su esposa también. Y ella se lamentaba. Y por otro lado, teníamos el problema de que no iba a estar el esposo. Pero vamos a creer que Dios va a preparar todo para que puedan haber muchos más dando testimonio de esta gracia maravillosa. El que cree y es bautizado, da testimonio externo, tiene vida eterna. El bautismo no salva, pero pertenece a ese paso tan hermoso de la salvación. Más de una vez yo menciono esto, que el bautismo es como el casamiento, ¿no? Usted no sale a la calle porque le gustó cómo está alguien vestido o vestida. Y dice, nos casamos. Vamos, sacamos un turnito ahí. No. Primero hay una atracción, se conversa, se comparte y después nos proyectamos en la vida. Cuando uno conoce a Cristo, quiere también dar testimonio externo de lo que pasó internamente en el corazón. Amén. Y es tan importante este paso, es tan lindo este paso que hace que podamos disfrutar de su presencia. Y nuestro bautismo es un bautismo de honor, porque nos bautizamos en memoria de Cristo que resucitó. Cuando Él se bautiza, ¿saben por qué el cielo se abre y la voz del Padre se escucha y el Espíritu Santo baja? Porque Él allí voluntariamente se identifica con su naturaleza humana. En el bautismo, por la fe, nos identificamos con su naturaleza celestial. Qué interesante y qué maravilloso es esto para nuestras vidas. Amén. Si todavía no tienes a Cristo, no sabes lo que te perdés, porque es maravilloso el Señor, es lindo, es bueno. Él nos ama con amor eterno. Nos ponemos de pie. Él es el que sigue obrando sobre Jorgelina, es el que sigue obrando sobre el hijo de nuestra hermana que ha confiado en Él. No ha cambiado. Él sabe amarnos, Él sabe perdonarnos. Y yo te invito en esta hora, aunque quizás la duda golpea, la incredulidad, o has vivido experiencias que te han marcado y te has alejado, camino de Emaús, quiero decirte, Jesús está a tu lado y te ama. Te ama. Ha dado su vida por ti sin pedirte nada. No creas la mentira de algunos que hay que pagar, hay que hacer. Al contrario, el Señor te da y luego si tú quieres, das y comparte, pero no es con precio de dinero, no es con precio dado. El Señor por gracia nos ha salvado. Mira, Dios no tiene problema
con el oro, con la plata, ni con los diamantes. Están enloquecidos en la NASA porque hay un cometa que apareció por allí y parece que está casi lleno, casi es un diamante grandote. Dicen que lo que se ve es así, que están desesperados por ir a buscar y capturarlo. Están tratando por todos los medios. Cuánta plata, cuánto dinero hay allí. Todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Nos aferramos a cosas que son pasajeras. Aferrémonos a lo que es eterno, obedeciendo su bendita palabra y busquemos de su presencia. Dios es fiel y Él no cambia. Yo tengo la historia hermosa de quién era dueña de esta Biblia. La abuela María. Allí en Bielorrusia la guerra golpeó muy fuerte. Ella tenía, dice, 6 o 7 años. Caminaban 15 kilómetros con una marmita que le entraba en las manos de niña. Cuando miraban por todos lados, buscaban ver si había algún pedazo de suela de las botas de los soldados, porque se usaban de chicle o caramelo. Y ella me contó esta historia, porque yo la observaba, que nunca tiraba la comida. O la daba, o comía comida de un día, de 2, hasta terminarla. Y dije, abuela, ¿por qué? Y me contó esta historia. Yo tenía 6, 7 años. Ya había escuchado y conocía del Señor. Y un día en la fila de niños que salíamos del pueblo a buscar la comida, que era arroz, sorgo, gusanos, gorgojos, le dije a Dios: si salgo y me salvas, si me das vida y algún día tengo hijos y tengo nietos, te prometo, Señor, que nunca tiraré mi comida. La voy a dar o la voy a comer, nunca la voy a tirar, pero te pido que no le falte a ellos. Cuando yo escuché esto, ¡wow! ¡Qué lindo es saber que Dios es proveedor y se vale de aquellos que le creen! No sé si quizás no tenemos esta necesidad de orar de esta manera, pero Dios responde a la oración del corazón sincero. Mi abuela murió muy ancianita y fue un ejemplo, y qué lindo es tener aquello que ella ha leído muchas veces en su idioma, la palabra bendita, que aunque han pasado más de 100 años, más de 1000, es eterna y permanece para siempre. Esa es la fe que hace que podamos disfrutar de su presencia, y por eso en medio de todo esto, lo que les contamos y que ha sucedido no me extraña, y alguna vez lo soñé y alguna vez le pedí al Señor, y de un día para el otro el Señor aparejó. ¿Qué sé yo? Yo sé que sí, el Señor escucha la oración. No hay casualidades. El Señor escucha tu oración. Escuchó la oración de alguien que tenía todo el recurso como médica. Cuando oramos, la abrazamos y se fue con su hijo con un grado de leucemia irreversible para ver qué pasaba. Dios es el que hace las cosas por amor y es fiel. Por sus llagas fuimos curados. Créele a Dios. Los ojos de Dios velan por la ciencia. Ve, consulta, no te quedes. Haz aquello que está en el medio, pero sobre todo, cree en el Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en Cristo tenemos salvación gratuita por amor. Yo te invito a cerrar tus ojos un momento. Allí donde estás, en el sitio del mundo que te encuentras, puedas abrir tu corazón con sinceridad y tus labios para invocar su nombre y decirle con sinceridad: ¿qué quieres que te diga? Señor, a veces dudo, he sido abusado, fracasado, me cuesta creer, pero quiero creer. Quiero, Señor, que te glorifiques y te manifiestes en mi vida. Quiero, Señor, entender todo lo que hiciste por mí. Quiero entregar mis pecados, mis fracasos, mis soledades. Quiero entregar lo que soy
para que tú hagas lo que tú quieres hacer conmigo, con mi familia. Quiero tener esa esperanza de acostarme tranquilo y saber que tú estás conmigo cada día. Quiero sentir tu amor, quiero vivir la experiencia de tu paz. Quiero sentir que me amas. Y Señor, gracias porque en tu amor podemos bendecir también a otros en el nombre de Jesús. Qué lindo es saber que tú no cambias. Dile a Jesús, reconozco que has dado tu vida. La evidencia marca con claridad de que es real. Señor, ven a mi corazón y perdona mis pecados. Líbrame de toda maldad. Quiero ser tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Anoche estábamos en la reunión y una hermana que está aquí, Nelly, dijo: yo pensé que nadie me amaba. Yo no sentía el amor porque había sido abandonada por mi madre. Y cuando ella dice eso, otra señora que estaba allí dice: yo sentía lo mismo hasta que vine al Señor. Que nadie me amaba, que nadie me quería. Yo sentía lo mismo. El mismo Jesús supo dar el amor, la gracia. No sé cómo vives, porque aunque estemos entre una multitud, más de una vez nos sentimos solos, fracasados, con temor, con miedo. Pero cuando confiamos en el Señor, somos más que vencedores. Amén. Que Dios les bendiga en este día. Agradecemos a Dios y seguimos orando por Jorgelina, que Dios siga haciendo su obra. Les pedimos oración, vamos a estar viajando. Allí estaba lleno. ¿Tienen alguna fotito ahí? No pusieron. Ayer comenzó ahorita Feliz aquí, hermoso. También se está trabajando en zona de Quinta y damos gracias a Dios. Bueno, vamos a mirar. Tomen asiento un ratito. Mientras le cuento un poquito, damos gracias a Dios. Sí, cerramos ya el Facebook, saludamos a los... Bien, ok. Les comento, vamos a estar saliendo para compartir en Facundo primero. Vamos a llevar la ropa, vamos a llevar las provisiones que tenemos. De ahí seguiremos viaje, no sé a dónde. ¿Qué opina, hermano? No tiene problema, tiene permiso. Le firmaron la autorización. Listo. Necesitamos eso de la esposa para que no tengamos problemas. Y de ahí seguiremos en el nombre del Señor a Colanconué y queremos ir a Gualjaina a ver, porque hace algunos años Dios me permitió hacerle el techo a toda la iglesia, que era para un comedor también. Así que nos fuimos con un camión, con una grúa, con motosoldadora y la instalamos allí en Gualjaina. Me gustaría llegar y llevar provisiones también para allá. Fanny Cárdenas, Dios te bendiga. Susana también Lefinahuel de Neuquén. Mirta Salvatierra, Dios te bendiga. Daniel Boyajian. Miguel Soto desde Córdoba y Marcos Pichún desde Facundo. Dios bendiga a nuestros hermanos que están de viaje. Muchos han salido aprovechando también estos días. Miramos. ¿Comedor o Lorito Feliz? ¿Cuál de los dos? ¿Merendero o de Lorito?